Hola, soy Miguel Torruco Garza. Durante el corto gobierno del presidente Francisco I. Madero de 1911 a 1913, uno de los ataques más encarnizados de la prensa fue la fe con la que el presidente se apegaba a la doctrina espiritista. Injustamente, varios diarios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunicaba con los muertos. Francisco I. Madero nació en una de las familias más ricas y acomodadas de Coahuila y de México. Muy joven estudió en París, donde conoció por primera vez el espiritismo. Fue marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista. Pero, ¿qué es el espiritismo? Es la doctrina basada en la existencia y manifestaciones de los espíritus, en la inmortalidad del alma, pero Madero buscaba la conexión ética entre los espíritus superiores y los mandamientos cristianos a través de los médiums. En una de sus comunicaciones escribió Madero: "Los espíritus me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral. Los espíritus lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado y que se preocupa por el bien de la patria y de su país". Las comunicaciones de los espíritus evocados eran dominadas por dos presencias espirituales de antiguos miembros de la familia Madero, sus hermanos Raúl y José, quienes habían muerto durante la infancia de Madero. Posteriormente, se dice que Madero entró en contacto con el espíritu de Benito Juárez. Con el tiempo, en una sesión espiritista, su hermano José le reveló una gran misión de vida, que rebasaba mucho más de su persona. Era un destino así que alcanzaba a la patria entera, su liberación. A partir de 1907, el espíritu de José le anunció a Madero esta gran cruzada democrática que emprendería. José llamó a Madero soldado de la libertad y del progreso, luchador infatigable por la causa de la libertad. La preparación espiritual también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia, pues le recomendaron la lectura México a través de los siglos. Madero se entregó a la misión así que, según la doctrina espiritista, le había sido encomendada por la divina providencia. Madero dijo: "He sido elegido por la providencia. No le temo a la pobreza, ni a la prisión, ni a la muerte. Creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Soy, ante todo, demócrata convencido". Con el tiempo, el destino y los espíritus lo llevaron al escenario nacional, pues los espíritus le sugirieron publicar el libro La sucesión presidencial en 1910. Libro en el cual describe los principios de la democracia, los males del poder absoluto, el militarismo y el vicio negativo de la reelección del presidente Porfirio Díaz. Este libro se puede considerar como el primer documento oficial de la tercera transformación de México. "Estamos durmiendo", profetizaba Madero, "bajo la fresca pero dañosa sombra del árbol venenoso. No hay que engañarnos, vamos a un precipicio". Cabe mencionar que Madero fue de los principales fundadores del Partido Nacional Antirreeleccionista, cuya frase era "libertad de sufragio, no reelección". Cuando Madero participó en la contienda presidencial en contra del presidente Porfirio Díaz, misma en la cual se reeligió, Madero fue arrestado y encarcelado en San Luis Potosí. Ahí escribiría, en la colaboración del poeta Ramón López Velarde, un manifiesto, El Plan de San Luis, donde por primera vez aparecería la famosa frase "sufragio efectivo, no reelección". Y mismo plan convocaría una sublevación con fecha precisa, el 20 de noviembre de 1910. Posteriormente, Madero escapó de la prisión y publicó su manifiesto. Así inició la Revolución Mexicana, donde tomó la ciudad de Casas Grandes y posteriormente Ciudad Juárez. Este hecho causó la renuncia de Porfirio Díaz en los tratados de Ciudad Juárez y Díaz partió al exilio a París. El 7 de junio de 1911, Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México y fue recibido por 100,000 personas. Madero no accedió al poder por las armas y posteriormente, a la renuncia de Díaz a la presidencia de la República, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia interina. En 1911, tras unas elecciones ejemplares, las más democráticas de la historia de México, Madero llegó a la presidencia de la República. Es extraordinario pensar cómo fueron a influir las creencias espiritistas del presidente Francisco I. Madero en la vida pública del país. Pues gracias a ella y sobre todo a los espíritus, los mexicanos conocimos por primera ocasión la verdadera democracia. Y de esta forma comenzó la tercera transformación de México. Grande don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia mexicana, quien derramó su sangre por la libertad del pueblo. Sin duda alguna, un espíritu sumamente elevado. Soy Miguel Torruco Garza y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales.